otros diagnósticos que podrían estar al alcance, además de un niño con hepatitis viral. Y de acuerdo a esto, el tratamiento indicado o adecuado u óptimo. Adquirir habilidades y destrezas para una prevención adecuada y oportuna, incluyendo la familia como un eje primario, y desarrollar espíritu investigativo sobre el tema. En cuanto a la bibliografía, tienen el Tratado de Pediatría de Nelson, Pediatría Esencial, Meneghello, el UpToDate, la plataforma de UpToDate que tiene disponibilidad de la universidad. Entonces, ¿cómo definimos hepatitis? Hepatitis es una enfermedad del hígado. Itis, pues, inflamación. Hepa, de hígado. Es una enfermedad inflamatoria del hígado, con efectos histopatológicos como necrosis de células hepáticas y reacción inflamatoria circundante. Doctor, entonces, ¿hay una necrosis celular? ¿Hay un daño celular a nivel hepático? Sí, en su mayoría sí. Lo bueno es que el tejido hepático se regenera. Dentro de las hepatitis virales tenemos los virus hepatotropos. ¿Por qué? Porque tienen una afinidad por el tejido hepático, por estas células de los hepatocitos, llamadas virus de la hepatitis A, B, C, D, E y G. Alguna vez fue que me preguntaron cuando era interno, ¿qué virus de hepatitis A, B, C, D, E, F, G? No, entonces A, B, C, D, E y G, por si acaso. No existe el F. Los virus no hepatotrópicos significa que son virus que pueden atacar otros sistemas o tejidos, pero que también pueden atacar o pueden dañar las células hepáticas. Que incluyen sarampión, rubiola, enterovirus, coxsackie y ecovirus. Flavivirus, o sea, familia Flaviviridae, como la fiebre amarilla, dengue, para los cuales hay vacuna. Filovirus, Marburg, ébola. Disculpen un momento, por favor. Listo. Filovirus como Marburg, ébola, arenavirus, fiebre de Lassa, parvovirus, BB19, que es bastante común. Adenovirus, que es bastante común y justo hubo un reporte después post pandemia donde había un virus desconocido, donde no se conocía porque se fallecían niños menores de 5 años con hepatitis fulminante y simplemente estaba metido ese virus de adenovirus y además de otro virus que era coinfectaban, en este caso el hígado. Lo que pasa es que parece que post pandemia, al no estar expuestos los seres humanos a diferentes tipos de virus, estos patógenos tienen mayor virulencia en la post-pandemia. Herpes virus, herpes simple tipo 1, 2 y 6, virus de varicela zoster, citomegalovirus y el virus del Epstein-Barr. Entonces, esta es la tabla de Nelson, donde están las causas diagnóstico diferencial de hepatitis en edad pediátrica. Infecciosa, virus del NOA, o virus de la hepatitis A, B, C, D, E, adenovirus, arbovirus, citomegalovirus, enterovirus, paramexovirus, rubiola, varicela zoster, VIH, Coxsackie, Epstein-Barr, fiebre amarilla, de la herpes simples, otros. Infecciones hepáticas no víricas, por ejemplo, abscesos bacterianos, amebiasis, amebomas, brucelosis, histoplasmosis, leptospirosis, sepsis bacteriana, el síndrome de Fitzhugh-Curtis, TBC, que también puede ser hepática, autoinmunes, hepatitis autoinmune, ojo, con laryngitis esclerosante y otras como lupus eritematoso sistémico, artritis inflamatoria juvenil. Metabólicas, deficiencia de alfa-1 antitripsina, tirosinemia, enfermedad de Wilson. Tóxicas, iatrogénica, inducida por fármacos, paracetamol, ambiental, pesticidas. Ojo, en tóxicas también muchas veces encontramos, o hemos tenido casos de niños con hepatitis, en los cuales pues han ido al curandero y por diferentes hierbas medicinales, entre comillas, desconocidas,
en cuanto a dosis y posología, han causado necrosis inflamatoria del hígado, hepatitis. Anatómicas, quiste de colédoco, atresia biliar, que es una emergencia, hemodinámicas, shock, insuficiencia cardíaca congestiva, el síndrome de Budd-Chiari, hepatopatía, grasa no alcohólica idiopática, síndrome de Reye, entre otras. Acá tenemos algunas características de los virus hepatotropos. En cuanto a su vía de transmisión, que puede ser parenteral, fecal oral, sexual, perinatal. La más frecuente en lo que es fecal oral, pues es la hepatitis A. Y la incubación de 15 a 19 días, si son virus de 15 a 19 días ARN, la hepatitis A. Hepatitis B, la hepatitis C, D y E. Entonces, todos nosotros ya contamos con vacunación de hepatitis B. Es un virus que se puede transmitir rápidamente en sangre. Es muy contagioso, es mucho más contagioso que el VIH por vía parenteral, también por vía sexual. Ha habido algunos datos aislados de contagios en otras circunstancias, no sexuales o parenterales. Tiene inmunoprevención primaria, en este caso la vacunación. Hay no respondedores, virus de hepatitis C, que necesitan coinfecciones, ¿no? Al igual que hepatitis D y hepatitis C. Entonces, las principales que ustedes deben de conocer y tener siempre en cuenta: hepatitis A, fecal oral, que ya hay vacuna, y virus de la hepatitis B, que también tenemos vacuna, y que se puede transmitir tanto vía parenteral, vía sexual o vía vertical. Entonces, por eso es que se coloca la dosis de hepatitis B en las primeras 12 horas de vida al nacimiento. Entonces tenemos la patogenia. La respuesta aguda del hígado implica una lesión citopática directa y una lesión de mediación inmunitaria. La necrosis suele ser más acusada en las áreas centrolobulares. En las áreas portales predomina una reacción inflamatoria mixta, pero afecta también los lobulillos. La arquitectura lobular permanece intacta, hiperplasia difusa de las células de Kupffer en los sinusoides. Con el restablecimiento del hígado retorna a su morfología normal en 3 meses desde el comienzo de la infección aguda. Se desarrolla hepatitis crónica, la infiltrado inflamatoria se establece en las áreas periportales y con frecuencia lleva a cicatrización progresiva, la esclerosis y la cirrosis. Lesión citopática, elevación de las concentraciones de las hormonas ALT, AST, TGO, TGP. La magnitud y la elevación de las enzimas no se correlaciona con la extensión de necrosis. Es decir, que si yo tengo elevación de las enzimas TGO, TGP, por ejemplo, más de 1000, sí, pues podría estar pensando en una hepatitis infecciosa tipo A o tipo B, puede ser un poco más alejado, dependiendo de la edad, de las características clínicas. Pero ojo, no puedo decir esta es más severa que otra. ¿Por qué? Porque no estoy correlacionando una con el tiempo y no estoy correlacionando con la clínica. Porque podría estar ya en una insuficiencia hepática, las enzimas no están tan elevadas como por ejemplo en una hepatitis aguda. El nivel de bilirrubinas séricas que tiende a normalizarse primero y las aminotransferases disminuyen rápidamente pueden predecir un mal desenlace. Es decir, si disminuye muy rápidamente y se normaliza, doctor, este paciente se normalizó bastante rápido. Ojo, tenga mucho cuidado porque podría establecer un mal pronóstico. Muchas veces estas aminotransferansas se mantienen durante el tiempo, en algunos días, y después recién van bajando. Usualmente esa es en lesión hepática fulminante o masiva. Perfiles bioquímicos comunes: la elevación de las bilirrubinas totales por flujo biliar anormal a nivel canalicular y celular debido a la lesión hepática y mediadores inflamatorios. Elevación de la 5-nucleotidasa y de la GGTP son malos marcadores, la fosfatasa alcalina también. La ausencia no excluye la progresión a la cronicidad o las infecciones por virus de la hepatitis C o hepatitis B. Alteración de la función sintética para la combinación de anomalías, síntesis proteica, prolongación del TP y NR, tiempo de protrombina, el índice, norma de coagulación, hipoalbuminemia, trastornos metabólicos, hipoglicemia, acidosis láctica, hiperammonemia, también puede haber hiperglicemia, ojo,
Aclaramiento efectuoso de los fármacos dependientes de la función hepática, encefalopatía hepática, alteración de niveles de conciencia con aumento de los reflejos tendinosos profundos. Eso ya hablando de una insuficiencia hepática. Entonces son marcadores de insuficiencia hepática, define gravedad, y la disfunción hepática no progresa de modo lineal. Ojo, entonces tengan mucho cuidado. Entonces, en la hepatitis es una anomalía, una entidad nosológica donde nos apoyamos bastante en laboratorio, pero el laboratorio per se no define ni el pronóstico ni la severidad. Pero ojo, en este caso, en algunos marcadores sí se relacionan con insuficiencia hepática. Entonces acá, por ejemplo, en el cuadro clínico, lo que van a tener es ictericia clínica. Entonces, muchas veces que vean un niño ictérico, sospechen pues hepatitis. El hígado suele estar agrandado, va a haber hipersensibilidad dolorosa a la palpación y percusión. Entonces, lo van a palpar y puede haber una hipersensibilidad dolorosa al momento de palparlo. Esto tienen que verlo mucho con la semiología. Entonces, cuando aprovechen de hacer su internado o hacer sus prácticas, traten de palpar hígado, sobre todo cuando estén rotando por cirugía en el abdomen, en el examen abdominal. Puede haber esplenomegalia, linfadenopatía, síntomas extrahepáticos, exantemas, artritis y observan alguna frecuencia en hepatitis B, hepatitis C, encefalopatía e insuficiencia hepática aguda, hemorragia, alteración del nivel de conciencia e hiperreflexia. En cuanto a la gravedad de la hepatopatía, tenemos signos clínicos, encefalopatía, hemorragias por varices, ictericia progresiva, varices esofágicas principalmente. Ictericia progresiva, aparente disminución del tamaño de la masa hepática por necrosis masiva, ascitis. Y alteraciones bioquímicas, hipoglicemia, hiperglicemia, ojo, acidosis, hiperammonemia, trastornos electrolíticos, hiperbilirubinemia mantenida, hipoalbuminemia grave, pero lo más frecuente es la hipoglicemia por prolongación del TPINR que no responde a la vitamina K. Entonces, ojo. Entonces, no es sinónimo, no quiero que aprendan eso, por favor, de que tienen el INR alterado. Ah, vitamina K. Lo primero que piensan a veces en neonatología es vitamina K. Entonces, usualmente la vitamina K funciona para los factores vitamina K dependientes, no para aquellos factores que no requieran vitamina K, que es como por ejemplo en insuficiencia hepática o en causas extrahepáticas que causen pues hepatitis, como hemos visto que a veces también bacterianas. Diagnóstico diferencial en el recién nacido, causa común de hiperbilirubinemia conjugada. Entonces, en el recién nacido, ojo, cuando vean un recién nacido ictérico, la primera opción no es una hepatitis, sí lo tienen que considerar dentro del diagnóstico diferencial, pero en el recién nacido hay muchas causas de ictericia. Entonces, la hepatitis es una de las causas y sobre todo cuando la bilirrubina es a predominio directo o conjugada. E. coli, listeria, sífilis, enterovirus, citomalvovirus, viruela herpes simple, enfermedades metabólicas, déficit de alfa-1 antitripsina, fibrosis quística, que es más frecuente en poblaciones argentinas. Sin embargo, en Perú hay fibrosis, sí hay fibrosis quística, ojo, hay pocos casos, pero sí tenemos. Tirosinemia, causas anatómicas, atresia de vías biliares, quistes de colédoco, y hereditarias de colestasis intrahepática. Entonces acá nos ayuda bastante las imágenes. En el lactante se debe excluir obstrucción extrahepática, cálculos biliares, colangitis esclerosante primaria, patología pancreática, afecciones inflamatorias, autoinmunitarias, artritis inflamatoria juvenil, Kawasaki. También estaría el SARS-CoV-2 en cuanto al MICE, disregulación inmunitaria, linfocitosis, hematofagocítica, trastornos infiltrativos, tumores malignos, toxinas, medicaciones metabólicas, enfermedad de Wilson, fibrosis quística, infecciones por el virus de Epstein-Barr, varicela, paludismo, leptospirosis o sífilis. Hepatitis viral A. Es un virus ARN termoestable perteneciente a la familia de picornavirus. Huéspedes del ser humano y otros primates. Distribución mundial, pero es más prevalente en países de vías de desarrollo porque tiene que ver mucho con la salubridad, sobre todo del agua o de los alimentos.
La transmisión es casi siempre por contacto interpersonal, sobre todo por vía fecal-oral. Hace 20 años se consideraba que en Perú el 100% de pacientes o de población menor de 5 años adquiría la hepatitis A por el estado de salubridad que teníamos hace 20, hace 30 años. Estas cifras han mejorado considerablemente, una por el estado de salubridad de nuestro país y por el estado de vacunación. A pesar que la vacunación recién va a ser cubierta a partir de ahora, en niños, con una sola dosis, la vacunación en otros países hermanos, en Latinoamérica, está siendo cubierta ya desde hace algunos años en otros países, con una sola dosis. El esquema es de 2 dosis, pero con una sola dosis hay una muy buena respuesta o protección en nuestros niños, o en los niños de respuesta inmunitaria. La transmisión perinatal se produce raramente, gracias a la vacunación también, eso se ha reducido casi al mínimo. Y en promedio el periodo de incubación del virus de la hepatitis A es 3 semanas. Entonces, ojo, es raro ver hepatitis A todavía, pero sí se ve en la consulta en emergencia o en la consulta externa, consultorio externo. La expresión fecal del virus comienza tarde en el periodo de incubación, alcanza un máximo justo antes del comienzo de los síntomas. Se resuelve a las 2 semanas después del comienzo de la ictericia en los pacientes de más edad. Virus hepatotropos. Acá tenemos hepatitis A, parenteral, infrecuente, fecal oral sí, sexual no, perinatal no, infección crónica no, enfermedad fulminante infrecuente. Entonces, usualmente es una enfermedad, sí, con morbilidad, pero no fulminante, ojo, no fulminante, que requiere muchas veces hospitalizaciones por el estado de hidratación del paciente, por lo que no comen, por lo que están con vómitos, por inapetencia, por hiporexia, por el mal estado, pero que usualmente no va a mayores. ¿De acuerdo? ¿Se entiende hasta ahí? Hepatitis A, chicos, que es lo que van a ver todavía en sus años de práctica como médicos. Y ustedes probablemente la vean desaparecer por la vacunación. ¿De acuerdo, chicos? ¿Se escucha? Sí, doctor. Listo. Entonces, periodo de incubación entre la exposición y aparición de los primeros síntomas. Periodo prodrómico hasta la aparición de ictericia 3 a 5 días. Abstiene anorexia, náuseas, vómitos, dolor, diarrea, cefalea, fiebre, exantema. Periodo de estado, ictericia, coluria, colia, 2 a 6 semanas. Y de convalecencia desaparece la ictericia. Entonces ahí tienen la colia, esa es prácticamente blanca. Ictericia, coloración de piel amarilla, piel y mucosas, y las orinas colúricas como la Coca-Cola. Diagnóstico se realiza midiendo la IgM, ojo, títulos para hepatitis A, IgG, IgM. Está presente en el periodo agudo, alcanzando su máximo en una semana y desapareciendo la tercera a 6 meses después. La IgG aparece más tarde y es alto entre los 1 o 2 meses y dura años, por lo tanto significa convalecencia o inmunidad. Complicaciones, la insuficiencia hepática es infrecuente. El grado de viremia puede relacionarse con gravedad de la hepatitis, puede progresar un síndrome de colestasis prolongada. Y a veces sí hay esos síntomas de prurito y malabsorción grasa con problemas que requiere soporte sintomático con medicaciones antipruriginosas y suplementos de vitaminas liposolubles. Aparece en ausencia de cualquier disfunción de la síntesis hepática y se resuelve sin dejar secuelas. No hay un tratamiento específico, ojo, para la hepatitis A. El tratamiento es soporte, hidratación, sobre todo endovenosa y demanda. Y algunos para los síntomas, en el caso pues, de prurigo, antipruriginosos o vitaminas liposolubles para la formación colestática prolongada de la enfermedad. Entonces siempre lo clásico es las vitaminas pues, para la hepatitis A. Prevención, vacuna, en una prevención primaria, pero el aislamiento. Son contagiosos 2 semanas antes y hasta aproximadamente 7 días después del comienzo de la ictericia y deben ser excluidos de la escuela. Cuando van a la escuela, probablemente ya toda la clase se haya contagiado. Guarderías o el trabajo durante este periodo es necesario lavarse cuidadosamente, es necesario, mejor dicho, lavarse cuidadosamente las manos. La vacunación usualmente es el esquema de 2 dosis.
pero se permite el esquema de una dosis. Con buenos resultados. Pasamos a hepatitis B, virus de ADN de la familia Hepatnaviridae, con 4 genes constitutivos, S, núcleo, C, X y P. Entonces, es uno de los virus más estudiados. ¿Por qué? Porque es uno de los virus que se transmitía mucho en los hemoderivados y por vía sexual. Entonces, muchas veces no solamente se transmitía en edad pediátrica, sino en edad adulta. Y producía muchos problemas de salud pública. Se transmite por vía parenteral, se encuentra en todos los fluidos corporales, pero no en las heces. No se disemina por la lactancia materna. Ojo, entonces, doctor, la hepatitis B está contraindica la lactancia materna. Falso. Falso. Besos, abrazarse, compartir agua y utensilios. Capacidad infecciosa. En superficies contaminadas con líquidos, hojas de afeitar, agujas, líquidos en temperatura ambiente no son infecciosos por meses. En menos 15 grados centígrados en años se inactiva en cloro, alcohol, formaldehído a temperatura de 98 grados por 2 minutos. Incubación 60 a 180 días. Transmisión parenteral, sexual, perinatal, no fecal oral. Ojo. Produce infección crónica, sí, ese es el problema, que va a una insuficiencia hepática y una enfermedad fulminante también. Por eso es que hay vacuna y todos estamos vacunados. Curso clínico, muchos casos agudos de infección por hepatitis B son asintomáticos. El curso clínico 3 etapas, prodrómica, incubación, sintomática ictérica y convaleciente. La prodrómica dura 2 a 3 semanas, la sintomática es la ictérica, igual que la A, puede producir fatiga, fiebre, mialgias, anorexia, prurito, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Puede durar de 4 a 6 semanas, un mes y medio. Y el fenómeno dermatológico, que es interesante, que puede ocurrir, que es la acrodermatitis papular en infancia, que es el síndrome de Janotti-Crosty, con pápulas liquenoides simétricas no pruriginosas en la cara, glúteos y extremidades que duran de 2 a 3 semanas. Ojo, también hemos visto por otros virus, no solo por hepatitis B, este Janotti-Crosty, pero usualmente se presentan linfadenopatía, hepatomegalia y ocasionalmente esplenomegalia. Manifestaciones extrahepáticas posiblemente se deban a complejos inmunes del antígeno superficie y los anticuerpos anti-HBS. Evolución anhabitual de resolución de infección. Los síntomas duran de 6 a 8 semanas. La historia natural, ojo, 1 o 5% va a hepatitis fulminante. Usualmente un porcentaje de infección persistente, otro va a desarrollo de inmunidad. Y de los que tienen infección persistente hay quienes son portadores o van a hepatitis crónica. Y esto a una insuficiencia hepática, que es la cirrosis. Riesgo de infección crónica, ojo, 90% al nacer, por eso es que debe colocarse siempre la vacuna primeras 12 horas de vida, ideal. Y si es que hay evidencia de antígeno superficie en la madre, debe colocarse además la inmunoprofilaxis, o sea, además de la vacuna, un suero específico antihepatitis B, que usualmente lo da y lo cubre el seguro y se los brinda Procet. Procit. La forma de inmunidad. Ya antes nos teníamos que aprender todo esto. También ahora, pero ya no es tan importante, ojo. Lo que tienen que aprenderse siempre es para el diagnóstico, IgM, IgG, el antígeno de superficie que nos da pues la infección crónica y los anticuerpos. Entonces, la desaparición del antígeno de superficie del suero precede un periodo de ventana variable, seguido por la emergencia de anticuerpos contra el antígeno de superficie, que indica desarrollo de inmunidad durante toda la vida. Entonces, esta tablita es bastante útil, que es para la interpretación de los análisis de laboratorio frente a hepatitis B, donde ponen antígeno de superficie, los anticuerpos contra el COR, IgM contra el COR, anticuerpos contra la superficie y el ADN del virus. Entonces, si sale todo negativo, núcleo infectado, infección aguda precoz, infección aguda en resolución, recuperado de una infección pasada inmune, infección crónica,
Falso positivo, es decir, susceptible, infección pasada, infección crónica de bajo nivel o transferencia pasiva del anticuerpo anticor al neonato nacido de una madre IgA antígeno superficie positiva, inmune si la concentración de anticuerpos anti-HBs más de 10 miliunidades después de completar la serie vacunal. Entonces, hay un 5% de la población, ojo, que no van a ser no respondedores, por más que la vacunen, no van a responder produciendo anticuerpos contra para la hepatitis B. Entonces, por ejemplo, ¿no? Antígeno superficie positivo. Tenemos 3 casos. En el primero, infección aguda precoz. Infección aguda, infección crónica. Entonces, siempre que hay un antígeno superficie, ojo, mucho cuidado, sobre todo en las madres, para evitar la transmisión vertical. Infección crónica por hepatitis B tiene 3 fases identificadas: inmunotolerante, inmunoactiva, inactiva. Inmunotolerante. La mayoría de los niños se encuentran en esta, no existe un tratamiento eficaz, seroconversión espontánea. Inmunoactiva, inflamación activa, elevación de la concentración de las enzimas y fibrosis progresiva. La seroconversión puede durar muchos años y se han descrito casos de reactivación de infección crónica en niños inmunosuprimidos. Entonces, obligatorio que todos los niños inmunosuprimidos o gente inmunosuprimida debe estar inmunizada. Inmunizada. Complicaciones: insuficiencia hepática aguda, hepatitis crónica y glomerulonefritis membranosa. Los síndromes hepatorrenales. Tratamiento: soporte en la fase aguda. Infección crónica: ningún fármaco logra la erradicación del tratamiento para la infección crónica. Debe ser individualizado y efectuado bajo atención de un hepatólogo pediátrico. Objetivo: reducir la replicación viral, seroconversión. Interferón, lamivudina, tenofovir. Y solo está indicado en pacientes en forma inmunoactiva. La profilaxis es realizar detección selectiva en las mujeres embarazadas y el uso de inmunoglobulina anti-B y vacuna frente al virus de hepatitis B en lactantes. O sea, en recién nacidos. La inmunoglobulina está indicada solo en circunstancias específicas después de la exposición y proporciona una protección temporal de 3 a 6 meses para reducir el contagio, en este caso de recién nacidos de sus madres portadoras del antígeno de superficie. Esquema regular de vacunación. Entonces, fíjense, recién nacido, hepatitis B, monodosis para evitar la transmisión vertical, y el esquema que recibimos completo es de 2, 4 y 6 meses. En forma de pentavalente o hexavalente. Y hepatitis A partir del año, ¿no? Según el nuevo esquema. Después de una infección aguda por el B es favorable a pesar del riesgo de insuficiencia hepática aguda. Riesgo de desarrollo de infección crónica hace que los riesgos de la cirrosis hepática y la infección por el virus de hepatitis B, sus complicaciones se controlan y evitan de forma eficaz por la vacunación. Hepatitis C. ARN monocatenario clasificado como el género distinto de la familia Flaviviridae, 6 genotipos, varios subtipos y cuasi especies, prioridad clínica y respuesta al tratamiento, más frecuente el genotipo 1B y que responde menos al tratamiento. Acá tenemos incubación 14 a 160 días, transmisión parenteral, fecal oral no, infrecuente sexual, perinatal infrecuente. Entonces, ojo, vía parenteral tiene que ver mucho con los hemoderivados, se ha reducido mucho por el tamizaje que se realizan estos. Enfermedad fulminante infrecuente. Ojo, la prevalencia es de 0.2%, menores de 11 años, y 0.4% de 11 años o mayores. Entonces es baja, pero sí debemos conocerlo. El riesgo es de 0.001 en transfusión de hemoderivados por unidad de sangre transfundida. Y la transmisión perinatal es el modo más prevalente de transmisión. Transmisión vertical es en 5% de los recién nacidos en madre virémicas. La coinfección por VIH y unos títulos de viremia elevada en la madre pueden aumentar la tasa de transmisión hasta el 20%. Entonces la coinfección es un cobre importancia en este virus de la hepatitis C. Periodo de incubación 7 a 9 semanas. Enfermedad aguda suele ser menos grave de todas las infecciones de virus hepatotropos. Cuadro leve y de comienzo insidioso con mayor probabilidad de causar infección crónica.
Infección crónica por virus de la hepatitis C también es clínicamente silente hasta que desarrolla una complicación. Los niveles séricos de aminotransferasa fluctúan y en ocasiones son normales, pero la inflamación histológica es universal. La producción de la fibrosis es lenta durante varios años y la progresión es rara en la edad pediátrica. El anti-C no es un anticuerpo protector y no confiere inmunidad, ojo. Los niveles de enzimas hepáticas suelen fluctuar durante la infección y no se correlacionan con el grado de fibrosis. Y la elastografía por ecografía o resonancia magnética se usan para estimar el grado de fibrosis y disminuir la necesidad de biopsia hepática. Complicaciones y tratamiento. El riesgo de insuficiencia hepática es bajo, pero el riesgo de hepatitis crónica es mayor que todos los virus de hepatitis, 85%. Se cree que los niños tienen una mayor tasa de eliminación espontánea del virus que los adultos. Y el PEG interferón alfa 2B y la ribavarina están aprobados para su empleo en la FDA en niños mayores de 3 años con hepatitis C crónica. Lamentablemente no disponemos de inmunoprotección específica con vacuna. Pronóstico. Una vez que se identifica la infección por el virus de la hepatitis C, los pacientes deben ser sometidos a cribado anualmente por ecografía hepática y alfa-fetoproteína para ver si la cirrosis, así como detectar cualquier dato clínico de patopatía. La vacunación del paciente afectado frente al virus de la hepatitis A y B previene la sobreinfección de estos virus y el mayor riesgo de padecer insuficiencia hepática grave. Hepatitis D es un virus defectivo, ARN satélite o virus unoide, por su capacidad para producir infección sin la concurrencia del virus de la hepatitis B, coinfección o sobreinfección. Periodo de incubación, sobreinfección 2 a 8 semanas, coinfección similar al de la hepatitis B. La lesión usualmente es grave, los casos más graves por hepatitis B, coinfección con B. Síntomas son similares, pero por lo general más graves que otros virus hepatotropos. El curso clínico depende del mecanismo de infección. En coinfección es habitual la hepatitis aguda, pero el riesgo de hepatitis crónica es bajo. En sobreinfección, más bien, la enfermedad aguda es infrecuente, pero la hepatitis crónica es habitual. Entonces, si tenemos coinfección o sobreinfección, tenemos dos cursos clínicos. Uno, que es la hepatitis aguda en coinfecciones, y otra que es la hepatitis crónica en sobreinfecciones. ¿Por qué se da una u otra? No lo sabemos. Parenteral sí, sexual, perinatal, crónicas y enfermedad fulminante. No se ha aislado ni se ha definido los antígenos circulantes, IgM dirigidos contra el virus de hepatitis D 2 a 4 semanas después de la coinfección y unas 10 semanas tras la sobreinfección. Medidas de soporte una vez que se identifica la infección. No hay vacuna. La vacuna de hepatitis B y las inmunoglobulina para hepatitis B se usan como las mismas indicaciones que para la hepatitis B sola. Y el virus de la hepatitis E, virus ARN, transmisión fecal oral, periodo de incubación de 40 días, de 15 a 60 días. Enfermedad clínica que produce infección por virus de hepatitis C similar a la de la hepatitis A, pero suele ser más grave. No hay enfermedad crónica. Tiene afectar pacientes mayores con un pico de edad de 15 a 34 años, entonces en edad pediátrica como que disminuye mucho su incidencia. Los anticuerpos IgM contra antígenos víricos sean positivos alrededor de la primera semana de enfermedad, pueden detectarse ARN del virus en heces y suero mediante PCR, y la inmunoglobulina de antes de áreas endémicas puede mostrarse eficaz. Entonces, esta es la estrategia frente a la hepatitis aguda o crónica. Tenemos el paciente que viene por ictericia, usualmente la mamá lo nota amarillo. Pruebas de seguridad y exploración, TP, glucosa, amonio, renal, estado neurológico, disfunción hepática, disfunción sintética hepática, sí, vamos a trasplantes, no, datos de hepatopatía crónica, si es que sí, igual va a centro de especialista en hígado, si es que es no, monitorización estrecha, serología vírica, si son negativas, remitir al gastroenterólogo o pediatra. Si son positivas, tenemos pues para descartar hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. Si es hepatitis B, profilaxis, pruebas de laboratorio a los 6 meses. Si es hepatitis A, profilaxis. Si es hepatitis C, remitir a gastroenterólogo pediatra y precauciones universales. En el caso de hepatitis B,
Pruebas de laboratorio a los 6 meses para ver si es que va a cronicidad, antígeno superficie positivo o negativo y anticuerpos anti-HB, portador crónico y recuperación. Si es que tiene antígeno superficie positivo, remitir al gastroenterólogo pediátrico. Entonces se remite al gastroenterólogo pediátrico, especialista en hepatología. Doctor, ¿y gastroenterólogos pediatras? Sí, tenemos gastroenterólogos pediatras, ojo. Pero no tenemos centros de hígado todavía en el país. Entonces, algunas características de los patógenos causantes de hepatitis viral aguda. Tenemos la A, B, C, D, E. La G no lo hemos tratado. Y si hubiera alguna duda, pregunta, comentario, por favor, hacérmelo llegar. Estamos justo en hora. Todo claro, chicos. Podrán diagnosticar una hepatitis A, que es lo más frecuente. Podrán tener mucho cuidado con la hepatitis B. Harán labor primaria en hepatitis B. Diagnosticarían hepatitis no virales. Tendrán en cuenta diagnósticos diferenciales. Dudas, preguntas, por favor, que tengan. Comentarios. Ningún autor, todo claro. Listo. Muchísimas gracias por su paciencia y atención.